Lección número 7. Nuestraesperanza.cl. Para el 13 de mayo de 2017. Líderes siervos. Sábado 6 de mayo. Para memorizar. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Los estudios sobre iglesias en crecimiento casi siempre destacan la importancia del liderazgo efectivo. Este liderazgo toma su visión de Dios y su palabra y provee oportunidad para que todos en la congregación puedan ejercer sus propios dones espirituales en pos de la comisión evangélica. Pero el liderazgo eclesiástico es un desafío muy grande. Los voluntarios que a menudo dan de su tiempo, a pesar de estar ya muy ocupados, son los que en gran medida mantienen en funcionamiento las iglesias. Los miembros pueden, comillas, votar con los pies, al dejar de asistir si algo sucede que no pueden apoyar. Además, un líder cristiano eficaz también debe ser profundamente espiritual. Y no debemos olvidar que Pedro está escribiendo a iglesias que están sufriendo persecución. Los líderes de la iglesia estarían en una posición particularmente vulnerable en ese contexto. ¿Quién entonces está capacitado para esta tarea? En Primera de Pedro, capítulo 5, versos 1 al 10, Pedro aborda el asunto del liderazgo cristiano en el nivel de la iglesia local. En estos versículos, Pedro escribe sobre algunas características cruciales necesarias, no solamente en los líderes locales, sino también en los miembros. Sus palabras son tan relevantes para nosotros hoy como lo eran entonces. Domingo 7 de mayo. Los ancianos en la iglesia temprana. Busca los siguientes textos. Hechos capítulo 6 versos 1 al 6, capítulo 14 verso 23, capítulo 15 verso 6, Primera de Timoteo capítulo 5 verso 17 y Primera de Pedro capítulo 5 verso 2. ¿Qué información nos proveen estos versículos con respecto a los desafíos que enfrentaba la iglesia temprana y el papel de sus líderes? Hechos capítulo 6 versos 1 al 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra». Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Hechos capítulo 14, verso 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos capítulo 15, verso 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Primera de Pedro capítulo 5 verso 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Un grupo numeroso de personas que se vuelven creyentes y se unen a la iglesia es una gran bendición de Dios. Sin embargo, como lo ilustra la experiencia de los primeros cristianos, el crecimiento rápido puede traer problemas. Por ejemplo,
Hechos capítulo 1 al 5 documenta la obra del Espíritu Santo en la conversión de muchos al cristianismo. Hechos capítulo 6 versos 1 al 6 muestra el resultado. El grupo se volvió demasiado grande para los líderes que tenía y fue necesario crear estructuras a fin de manejar las funciones diarias de la iglesia. El problema que hizo ver esta debilidad en la estructura organizacional fue una queja de discriminación. El grupo de habla griega se quejó de que sus viudas eran descuidadas en la distribución diaria de comida. Como respuesta, un grupo de personas, los diáconos, fue designado especialmente para ayudar a los 12 apóstoles con el manejo de los recursos de la iglesia. Es verdad que la iglesia temprana fue guiada por el Espíritu Santo de una manera especial, pero incluso entonces hubo necesidad de fijar estructuras eclesiásticas, un grupo clave de líderes de la iglesia que fue necesario desde muy temprano fue el de los ancianos, que eran establecidos para cada congregación local. De hecho, la designación de ancianos para liderar estos grupos de cristianos recién formados era algo que hacían Pablo y Bernabé cuando iban a lugares donde aún se debía predicar acerca de Jesús. Hechos capítulo 14, verso 23. Los ancianos recibían muchas funciones diversas en el cristianismo temprano. Como líderes de su comunidad local, de tanto en tanto actuaban como instructores para enseñar a los nuevos conversos. Predicaban y se aseguraban de que se hicieran las cosas necesarias para el bienestar de la comunidad. Hechos capítulo 15, verso 6, Primera de Timoteo capítulo 5, verso 17, Primera de Pedro capítulo 5, verso 2. ¿Cuáles son algunas maneras en las que puedes aprender a trabajar mejor con los líderes de tu iglesia local, aun cuando no siempre se pongan de acuerdo en todas las cosas? Lunes 8 de mayo. Los ancianos. Escucha Primera de Pedro capítulo 5 versos 1 al 4. ¿Qué actitudes deberían tener los líderes en las funciones que ejercen en la iglesia? ¿Cómo se pueden aplicar estos principios a cualquiera de nosotros, sin importar el cargo o la función? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pedro presenta sus instrucciones para los ancianos señalando que él mismo es un anciano colega. Luego, recalca dos cosas acerca de él mismo. Es un testigo de los sufrimientos de Cristo y espera ser partícipe de la gloria que será revelada. Al decir esto, Pedro recalca la primera característica que debería hallarse en un anciano. Un anciano debe entender la importancia de lo que Cristo ha sufrido en nuestro favor y la gran esperanza que nos ofrece. Pedro compara el papel del anciano con un pastor que apacienta el rebaño de Dios. La comparación de la iglesia con un rebaño sugiere que, al igual que las ovejas, los miembros a veces pueden extraviarse por su cuenta. Así, necesitan que el pastor los guíe nuevamente al redil y los ayude a trabajar en armonía con el grupo. El anciano también debería servir como ejemplo humilde de cómo debe actuar un cristiano. ¿Qué advertencia encontramos en los siguientes textos para aquellos que son pastores del rebaño?
Jeremías capítulo 10, verso 21. Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. Ezequiel capítulo 34, versos 8 al 10. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Zacarías capítulo 11, verso 17. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada su brazo, y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Una de las funciones importantes del liderazgo cristiano es trabajar con las personas de la iglesia tan pacientemente como los pastores deben trabajar con sus ovejas. Los ancianos deben reunirlos suavemente para la adoración y para compartir el mensaje de Jesús con aquellos que necesitan conocerlo y la salvación que encontramos en él. Pedro también recalca que los ancianos deberían ejercer un liderazgo voluntario y no bajo compulsión. No siempre es fácil encontrar personas dispuestas a aceptar los desafíos de ser líderes en la iglesia. Esto se vuelve especialmente evidente cuando llega el momento de la comisión de nombramientos. Para que una iglesia funcione bien, hay una cantidad de roles distintivos que deben ser ocupados. Hay razones por las que muchas personas son reticentes a aceptar puestos de liderazgo. Algunos de estos cargos requieren una inversión considerable de tiempo, y las personas aptas para ocuparlos quizá ya tengan muchos compromisos. Otros pueden sentir que no están suficientemente preparados para aceptar el cargo, pero el consejo de Pedro es que, si nos es solicitado, deberíamos aceptar el liderazgo siempre que sea posible. Martes 9 de mayo. Líderes siervos. Escucha 1 de Pedro capítulo 5 verso 3 y Mateo capítulo 20 versos 24 al 28. ¿Qué principios cruciales de liderazgo cristiano se encuentran en estos textos? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Mateo capítulo 20 versos 24 al 28. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En griego, la palabra clave en 1 de Pedro capítulo 5 verso 3 es katakuriewontes. La misma palabra se halla en Mateo capítulo 20 verso 25 y significa ejercer dominio o tratar despóticamente a alguien. Así, la instrucción a los ancianos que se da en 1 de Pedro capítulo 5 verso 3 podría traducirse, comillas, no sean tiranos con los que están a su cuidado, y refleja las palabras de Jesús en Mateo capítulo 20 verso 25. Mateo capítulo 20 versos 20 al 23 provee el contexto para los dichos de Jesús en Mateo capítulo 20 verso 24 al 28. La madre de Santiago y Juan se habían acercado a Jesús con la solicitud de que, cuando Jesús viniera en su reino, uno de sus hijos se sentara a su lado derecho y el otro a su lado izquierdo.
Comillas, Jesús los trató con ternura y no censuró su egoísmo por buscar preferencia sobre sus hermanos. Leía sus corazones y conocía la profundidad de su cariño hacia él. El amor de ellos no era un afecto meramente humano. Aunque fluía a través de la terrenidad de sus conductos humanos, era una emanación de la fuente de su propio amor redentor. Él no lo criticó, sino que lo ahondó y purificó. Deseado de todas las gentes, página 502. Jesús explica que esta posición de honor es otorgada por el Padre, no por él. Pero luego pasa a explicar que una diferencia clave entre su reino y los reinos de las naciones gentiles es el tipo de líder que emergerá de su reino. Aquellos que desean ser líderes en el reino donde Jesús es rey, deben volverse siervos porque los líderes en el reino de Jesús han de ser como Jesús. Comillas, el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo capítulo 20, verso 28. Así, Pedro está llamando a los líderes de la iglesia al mismo ideal. La entrega y la abnegación manifestadas por Jesús deben manifestarse también en ellos. Escucha Filipenses capítulo 2, versos 4 al 8. ¿De qué manera lo que Pablo dice aquí coincide con lo que escribió Pedro? Más importante aún, ¿cómo podemos llevar a cabo las cosas a las que somos llamados a hacer en estos versículos? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miércoles 10 de mayo. Revestidos de humildad. La sociedad estaba muy segmentada en el mundo antiguo en el que vivía Pedro. La clase gobernante élite tenía lo que hoy podría llamarse una comillas, presencia autoritaria. A su alrededor se aglutinaban las personas de rango inferior y el rango más bajo de todos pertenecía al de un esclavo. La humildad era la actitud apropiada para aquellos de la clase más baja hacia los de una más alta. La palabra griega para humildad conlleva el significado de comillas humilde, comillas insignificante, comillas débil y comillas pobre. Describe a las personas sin estatus ni poder en la sociedad. En el mundo fuera del judaísmo y el cristianismo, la palabra humilde se asocia con aquellos de bajo estatus y actuar humildemente no sería una conducta elogiosa ni apropiada para una persona libre. Escucha 1 de Pedro capítulo 5 versos 5 al 7, dado el contexto y el tiempo en el que vivían, ¿qué es lo notable de lo que escribió Pedro aquí? Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En la Biblia, la humildad se ve a una luz diferente de cómo se veía en los tiempos y la cultura en los que vivía Pedro. Pedro cita Proverbios capítulo 3 verso 34 de la Septuaginta, el Antiguo Testamento en griego, un versículo que también se cita en Santiago capítulo 4 verso 6. En el Antiguo Testamento, parte de la obra de Dios en la historia es humillar a los altivos y poderosos. Isaías capítulo 13 verso 11, capítulo 23 verso 9, Job capítulo 40 verso 11.
La actitud apropiada que deberíamos tener hacia Dios es la humildad, comillas, humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. La humildad, más bien que el orgullo, debería caracterizar las relaciones del cristiano, no solamente con Dios, sino también con otros. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. Los cristianos, incluso los líderes cristianos, son conscientes de que son pecadores salvados por la gracia de Dios. En este sentido sumamente importante, entonces, somos todos iguales, y todos deberíamos humillarnos ante la cruz. Y esta humildad debe revelarse en nuestra relación con los demás, especialmente con aquellos sobre quienes tenemos autoridad. Seguro, cualquiera podría humillarse ante Dios, el Creador de los cielos y de la tierra. También es relativamente fácil humillarse ante aquellos que están sobre nosotros, que tienen poder sobre nosotros y que tienen un estatus, comillas, más elevado que nosotros. La verdadera prueba viene cuando revelamos humildad hacia aquellos que están, comillas, por debajo de nosotros, que no tienen ningún poder ni autoridad sobre nosotros. Esa es la clase de humildad de la que habla Pedro aquí. ¿Qué tiene la cruz y lo que representa que debería siempre mantenernos humildes? Jueves 11 de mayo, como león rugiente. Como ya hemos visto, Pedro escribió en contra de la apostasía por persecución. La temática del gran conflicto no era solamente teología abstracta para sus lectores. Estaban experimentándola de un modo que muchos de nosotros no lo hemos hecho, por lo menos por ahora. Escucha Primera de Pedro capítulo 5 versos 8 al 10 y Apocalipsis capítulo 12 versos 7 al 9. ¿Qué nos enseñan estos textos acerca del origen del mal y la obra de Satanás en nuestro mundo? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Apocalipsis capítulo 12 versos 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. El libro del Apocalipsis revela que los cristianos juegan un papel en la batalla cósmica entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. En Apocalipsis, las fuerzas del bien son lideradas por Jesús, que es el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Apocalipsis capítulo 19 versos 13 y 16. Las fuerzas del mal son lideradas por el diablo, también llamado Satanás, y representado como un dragón. Apocalipsis capítulo 12 versos 7 al 9, capítulo 20 versos 7 y 8. Aunque los medios populares e incluso algunos cristianos niegan la realidad de Satanás, el hecho es que el diablo es un ser poderoso que tiene solamente intenciones malvadas para nosotros. Sin embargo, las buenas nuevas son que el diablo será destruido al final. Apocalipsis capítulo 20 versos 9 y 10. Pedro no subestima el peligro que representa el diablo. El diablo es como león rugiente que está buscando devorar a todos los que pueda. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8. Pedro también señala que sus lectores
pueden ver el poder del diablo en sus propios sufrimientos. Sin embargo, este sufrimiento terminará en gloria eterna. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Escucha Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10 una vez más. ¿Qué nos está diciendo allí Pedro? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aunque no conocemos la naturaleza exacta de sus tribulaciones, lo que podemos ver es la esperanza que Pedro expresa. Sí, el diablo es real, la batalla es real y nuestros sufrimientos son reales, pero el comillas Dios de toda gracia ha vencido al diablo. Así que, sea cual sea nuestro sufrimiento, si permanecemos fieles, aún hasta la muerte, ver Hebreos capítulo 11 versos 13 al 16, la victoria está asegurada gracias a Jesús. ¿Cómo podemos aprender a aferrarnos por fe, permanecer hasta el fin, sin importar lo que tengamos que enfrentar? Viernes 12 de mayo, para estudiar y meditar. Un gran ejemplo de liderazgo servicial de Jesús se halla en su comportamiento en la última cena. En ese momento, Jesús era plenamente consciente de quién era Él, entre paréntesis, el Hijo de Dios, y que estaba a punto de regresar a su Padre. Juan capítulo 13, verso 1. En medio de la cena, se levantó y lavó los pies de los discípulos. Luego dijo, comillas, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan capítulo 13, verso 14 y 15. Cada vez que los seguidores de Jesús se lavan los pies unos a otros, no solamente conmemoran esta escena, se recuerdan el uno al otro que, para ser un líder en el reino de Jesús, debemos volvernos siervos. Sin duda, durante el resto de su vida, especialmente después de haber entendido exactamente quién era realmente Jesús, los discípulos recordaron este acto de humildad por parte de su maestro. Sin duda, también estaba en la mente de Pedro cuando instó a los ancianos de iglesia a que no ejercieran dominio despótico sobre otros, sino que se, comillas, revistieran de humildad. Comillas, la humillación del hombre Cristo Jesús es incomprensible para la mente humana, pero su divinidad y su existencia antes de que el mundo fuera creado jamás pueden ser puestas en tela de juicio por los que creen en la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos habla de nuestro mediador, el Hijo unigénito de Dios, quien en su estado glorioso tenía la forma de Dios y era el comandante de todas las huestes celestiales, y que, no obstante, al revestir su divinidad de humanidad, tomó sobre sí la forma de siervo. Comillas, debemos abrir nuestro entendimiento para comprender que Cristo dejó a un lado su manto real, su corona de rey, su elevado mando, y revistió su divinidad con humildad para poder encontrar al hombre donde estaba y brindar a la familia humana el poder moral de convertirse en hijos e hijas de Dios. Hijos e hijas de Dios, página 83. Preguntas para dialogar. 1. Jesús comenzó su ministerio confrontando al diablo. Debilitado por 40 días de ayuno, fue capaz de resistir las tentaciones del diablo citando las Escrituras. Mateo capítulo 4 versos 1 al 11, Marcos capítulo 1 versos 12 y 13, Lucas capítulo 4 versos 1 al 13. ¿Qué nos indica esto acerca de cómo nosotros también podemos resistir al diablo en nuestra propia vida? 2. ¿Qué ejemplos has visto de los que pareció ser verdadera humildad en otros? ¿Qué puedes aprender de esos ejemplos? 3. En clase, respondan esta pregunta
además de lo que enseñó Pedro en los versículos para esta semana, ¿cuáles son las cualidades de un buen líder cristiano? ¿De qué manera podrían superponerse esas cualidades con las buenas cualidades de los líderes seculares? ¿En qué se diferenciarían? 4. ¿Cómo responderías a la afirmación de que Satanás no es real, sino solamente un símbolo del mal que se halla en la naturaleza humana?